Saludos amigos de parte de Grant Thornton en Costa Rica, darle las buenas tardes a su servidor Steven Oviedo para un webinar más que tenemos el día de hoy enfocado a el tema de capital humano. El tema que vamos a desarrollar específicamente es recompensar con propósito para impactar a quienes impactan el negocio. Para eso tenemos el día de hoy a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton en Costa Rica. También doña Cristel Ureña, gerente asociada, y doña Damaris Sánchez, directora de consultoría en Capital Humano. Recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en el que se ofrece soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Antes de desarrollar el tema que tenemos ya para el día de hoy, recordarle un poquito la agenda que tenemos, los próximos eventos que vamos a desarrollar aquí por parte de Grant Thornton. Para este jueves a las 10 de la mañana tendremos el tema de la ley de alivio fiscal, arreglos de pago para impuestos de aduana. Para esto nos van a acompañar Germán Morales, socio director, y don Jaime Morales, gerente de aduanas. Para el 22 de octubre a las 10 de la mañana también desarrollaremos el tema de sociedades inactivas, nuevas obligaciones, contabilidad y riesgos fiscales. Esto con don Germán Morales, socio director, y también con Dilana Barrientos, la gerente de Grant Thornton Costa Rica. Y también destacar que vamos a tener un seminario para que lo vayan tomando en cuenta, para que vayan analizando la posibilidad de acompañarnos en este seminario. El título que lleva es Formación en Gestión Estratégica de Compensaciones. Será del 3 de noviembre al 1 de diciembre, constará de 20 horas, 5 sesiones, tendrá un costo de $325 masiva y estaremos publicando los detalles para que se puedan inscribir en nuestras redes sociales, pero obviamente para que lo vayan tomando en cuenta. Sin más, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Primero que todo, dándole las buenas tardes a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Buenas tardes, don Germán. Gracias, Steven. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, a Cristel y a Damaris por estar aquí el día de hoy. Hoy un tema muy importante también, el segundo evento que hacemos de Capital Humano, con el tema de recompensar con propósito para impactar a quienes impactan el negocio. Es muy importante en estos momentos de pandemia y en esta nueva realidad que nos toca a todos los negocios, entender mejor ese tema para poder de esta forma desarrollar mejor el negocio a futuro. Así que sin más, les dejo con el tema al día de hoy, que nos acompañen y esperamos al final atender algunas preguntas o dudas que ustedes tengan con mucho gusto. Gracias, Steven. Adelante. Sí, como lo dice don Germán, las preguntas las pueden ir dejando de una vez conforme se vaya desarrollando los temas que van a tocar doña Damaris y doña Cristel, para al final de la presentación responder dichas preguntas. Además, recordarles que este y todos los webinars de Grant Thornton los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de manera completa como Grant Thornton Costa Rica. Ahí pueden encontrar todos los detalles. Voy a darle las buenas tardes a doña Damaris Sánchez, que va a ser una de las expositoras del tema del día de hoy. Buenas tardes, doña Damaris. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se nos están uniendo por este medio. Les agradecemos muchísimo que hoy nos acompañen, pues sabemos que el tema de compensación, salarios, incrementos o no, etcétera, es un tema muy en boga ahorita en estos momentos, porque la mayoría de las compañías pues tienen dudas de cómo abordar este tema, o si simplemente congelar y nada más. Y definitivamente hay muchas cosas que podemos realizar. En estos momentos se requiere mucha posibilidad de ser creativos y pues estamos en un contexto específico que vamos a hablar de esto un poco en nuestra realidad. Así que pues vamos a arrancar con Cristel, que es, como la mayoría de ustedes saben, experta en temas de compensación, beneficios, etcétera. Así que bueno, solamente una pequeña introducción. Estamos partiendo de hechos concretos que nadie puede negar en este momento, ¿verdad? Como es el impacto del COVID-19, ¿verdad? En la economía y en muchas otras áreas, por supuesto, en las organizaciones a nivel mundial.
¿verdad? Y lo peor de todo es que también vemos una recuperación incierta. No necesariamente podemos visualizar la luz al final del túnel en este momento, así que es una realidad que estamos viviendo. Otro hecho importante, también impactó la forma como se hacen los negocios y aceleró la transformación de los mismos. Eso es algo que hemos visto en la mayoría de los negocios reinventándose, los que pues evidentemente han logrado sobrevivir, es un hecho también pues fehaciente, que es una situación que estamos viviendo. El tercero que rescatamos acá es que las organizaciones enfrentan el desafío de reestructurar sus modelos comerciales, que pues definitivamente expiran y es una forma diferente en la que hay que abordar el negocio del mañana. Y por supuesto, para entrar en temas de la compensación, el talento capaz de dirigir esta transformación es escaso. Partiendo de esos 4 hechos como simples ejemplos, porque hay muchísimos más que están presentes en nuestra realidad actual, vamos a pasar directamente con Cristel Ureña, quien nos va a dar una serie de consejos y tips muy concretos para abordar el tema de compensación. Gracias, Cristel. Gracias, Damaris. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes y compartir conocimientos sobre esta área que nos enriquece a todos. La situación que comenta Damaris, efectivamente, son hechos reales que han afectado a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, de su nivel. Pero no podemos obviar el hecho que hay diferentes compañías. Disculpe, tuvimos ahí algún pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos de vuelta. Les comentaba que estos hechos afectan a todas las organizaciones. Sin embargo, no podemos obviar el hecho que las organizaciones lo han enfrentado desde diferentes posiciones. Algunas organizaciones tenían la posibilidad de estar en una posición ya ganadora en el mercado por sus productos, por su adelantada transformación. Otras compañías encontraban organizaciones en una posición más estable y algunas ya estaban en una posición limitada. Obviamente, la administración se vuelve más crítica cuando estamos desde una posición estable o limitada. Por ejemplo, una compañía como Facebook destinó $1,000 para cada uno de sus 45,000 colaboradores para que pudieran comprarse lo que necesitaran para hacer más fácil su transición al teletrabajo y a esta época de pandemia. Entonces podían gastarlo ilimitadamente en lo que fuera. Adicional, les garantizó bonos por desempeño durante el primer semestre. La mayoría de las compañías en las que nosotros estamos en el mercado costarricense tienen posiciones estables, como le decía, o incluso algunas nos han comentado y externado nuestro problema económico y nuestras crisis empezaron a gestarse antes de la relación de COVID, entonces, pues eso los lleva a tomar decisiones con una billetera un poco más ajustada. Y vemos que ante el Ministerio de Trabajo se han solicitado 6,500 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo y 8,200 solicitudes de reducción de jornada. En total se ha afectado a más de 200,000 trabajadores. Todos diríamos, qué bonito, teniendo la billetera que tiene Facebook, mis problemas se acabarían. Sin embargo, ya sea que estemos en una empresa con una posición ganadora o con recursos más limitados, en todo nivel, los profesionales en compensaciones se encuentran haciendo un análisis profundo, aplicando flexibilidad e innovación para asegurar que el negocio tenga el talento que necesita. Entonces, esto es importante rescatarlo, no se trata un tema solamente de la posición económica, se trata de asegurar que se tenga el talento que necesita. Entonces, aunque mis ventas hayan aumentado, eso no me garantiza que voy a tener el talento para desarrollar mi negocio futuro. Como está precisamente anunciándolo Facebook, que ha salido aprovechando las bondades del teletrabajo a contratar trabajadores
más en todo el territorio de Estados Unidos, con lo cual ha anunciado también que su compensación va a ser ajustada al nivel de vida de esas zonas. Entonces, lo que está haciendo es ampliando su cantidad de talento y de alguna forma reduciendo sus costos laborales. Esto para que pensemos realmente que la flexibilidad se tiene que dar a todo nivel. Y es muy importante el mensaje que estamos transmitiendo a los colaboradores. Esto lo vamos a resaltar al inicio porque debemos ser muy congruentes antes de tomar cualquier acción. La acción es importante, pero es más importante el mensaje que se da con esa acción que tomamos. Nuestros colaboradores deben entender que se está tratando de hacer lo correcto para la subsistencia del negocio. Tiene que haber esa confianza, y no es solo decirlo, es hacerlo, de que hay un líder que está leyendo el mercado, hay un líder que está viendo el futuro y hay un líder que está colaborando para que ese negocio subsista no solo estos meses, sino que también para que tenga un futuro exitoso en el largo plazo. Igualmente, hay que darles ese mensaje de que hay preocupación por el bienestar del talento y los socios del negocio. En estos momentos, la humanidad necesita valores, necesita creer en sus valores, y nuestros trabajadores tienen que entender que somos seres importantes, que esta compañía siempre va a posicionar a los colaboradores en una posición importante, que no todo es dinero. Muchas veces hay compañías que se apresuran a tomar decisiones apresuradas, quitando puestos que tal vez no son tan significantes por ahorrarse unos cuantos dólares, y realmente el mensaje que estamos dando y la valoración que estamos haciendo del talento es un mensaje muy fuerte que les damos a los colaboradores. Y por último, que está muy ligado con lo que conversábamos la semana pasada, hay que dar ese mensaje y hacerlo, como les digo, de que somos una empresa que reconoce el compromiso y el alto desempeño. Realmente la diferenciación es importante porque hay personas que realmente quieren estar en la empresa y dan lo mejor de sí, y estas personas deben tener ese reconocimiento de que se aprecia su trabajo. Ahora vamos a ver un poquito más el tema del reconocimiento en el salario emocional, pero es importante que la gente esté dando este mensaje. Antes de pasar también a ver lo que están haciendo las compañías, quería conversarles porque lamentablemente, ante la presión que vivimos todos y que viven los empresarios y los ejecutivos, a veces se tiende a caer en deducciones erróneas. No quiero decir que sea con una mala intención, ni mucho menos, pero si en alguna noche por ahí nos ha surgido alguna de estas locas ideas en la cabeza, hoy quiero invitarlos a reflexionar acerca de las mismas. Lo hemos dicho, lo hemos escuchado, con tasas de desempleo como las actuales, la rotación no es un problema. Aquí hay un punto importante, porque el que está pensando en eso es cierto, hay en el país un alto desempleo. Sin embargo, también cuando analizamos ese alto desempleo, se concentra también en posiciones poco calificadas. Por otro lado, el talento que está disponible para generar esa transformación que el negocio necesita, lo decía Damaris, es escaso, la competencia es cada vez mayor. Ahora que les ponía ese ejemplo de que Facebook está contratando en todo Estados Unidos, pues también puede hacerlo en todo el mundo, y con el teletrabajo nuestras posibilidades de competencia pueden venir de cualquier zona y cualquier lugar, y la gente va a poder trabajar en cualquier compañía. Entonces, no pensemos que el talento que necesitamos va a estar ahí y que no nos va a rotar. Si hemos invertido en desarrollar personal, tenemos personal bueno, es probable que esas personas sí reciban ofertas de empleo en época de pandemia. E incluso lo pueden ver y pueden conversarlo con los colegas de reclutamiento, si es tan fácil reclutar para ellos cuando les piden un puesto. Realmente no es tan fácil, porque siempre el talento es escaso y se busca. Entonces,
No nos atengamos a que el índice de desempleo nos va a asegurar que nuestros trabajadores se van a quedar en la compañía. Punto número 1 de las deducciones erróneas. Punto número 2 es, bueno, no tengo suficiente flujo de efectivo, voy a despedir este personal y superada la crisis, si lo requiero, lo vuelvo a contratar. Esto partiría de un supuesto de que vamos a encontrar primero el talento disponible cuando nosotros lo requerimos. Y segundo, estaríamos olvidando los altos costos que implica comprometer a un colaborador con la empresa, enseñarle los procesos, en síntesis, todo el proceso de inducción, de conocimiento del negocio y el conocimiento de los clientes. Muchas veces el costo de este proceso, de que un ejecutivo, por ejemplo, se vuelva a ganar la confianza de un cliente, puede ser muchísimo más alto que el costo de mantenerle un subsidio en su trabajo durante la crisis, o en industrias tan especializadas como la construcción, el asegurarse que un ingeniero tenga todas las competencias que se requiere para desarrollar un proyecto multinivel o vertical o de diferentes condiciones, no es barato y al final va a ser más caro que el mantener este personal durante la crisis. Y la última deducción errónea, bueno, pueden haber más, pero la última que vamos a conversar hoy es que ¿para qué voy a analizar estructuras salariales y brechas en el pago si hay otras prioridades para el negocio y además no tengo la disponibilidad financiera para hacer los ajustes? Un enfoque de decir, guardemos eso, tapemos eso y no hablemos del tema porque igual no podemos hacer ajustes. Aquí hay una situación importante y es que normalmente durante una situación como esta hay que buscar eficiencias en los procesos y excelente que las encontramos y las hagamos. Y eso implica cambiar procesos, robotización, unión de funciones. Realmente en esos procesos se hacen nuevos roles, se cambian roles y se ajustan roles. No necesariamente el trabajador que está asumiendo un nuevo rol está consciente necesariamente ese trabajador está consciente de que está haciendo un adicional por la empresa y está consciente que tal vez no se le pueda dar ese aumento en forma inmediata. Pero sí es importante para él, si yo antes era solo el responsable de salud ocupacional y ahora estoy viendo salud ocupacional y producción, necesito que se me explique en qué parte de la estructura organizacional se encuentra mi salario en este momento, mi posición y mi salario relacionado. ¿Cuánto espacio tengo para crecer en la nueva posición? Puede que yo le explique a esa persona abiertamente que en la posición anterior estaba al punto de llegar a su límite máximo en la banda y que con esta nueva posición, aunque le vamos a hacer un aumento muy pequeño, la gran ventaja es que queda en el punto de inicio de la banda, lo cual le permite un crecimiento durante varios años, creciendo como en la compañía como un socio de negocio. Entonces, no pensemos que como no podemos hacer los ajustes, vamos a guardar las estructuras salariales y nadie va a hablar del tema. Realmente esas son las tres más grandes aclaraciones que hemos visto en el mercado y que realmente nos preocupa. Ahora sí, ¿en qué nos vamos a enfocar? Superadas estas deducciones, ¿cómo tratamos de aplicar esa creatividad en la empresa? Porque sabemos que realmente es un reto que todos tenemos en el área de compensaciones o desde el área de las finanzas, el responsable de la administración de esta inversión, que es el capital humano, y que vamos a tratar de maximizar su valor, no de reducir costos. Y para esto, lo primero que nos tenemos que preguntar, la pregunta obvia, así como en estos meses nos hemos estado preguntando quién es nuestro cliente, cómo le llegamos a nuestro cliente, también tenemos que dedicarnos a preguntarnos quién es nuestro talento y entender que nuestro talento es un ser humano multidimensional, con aspiraciones y necesidades interrelacionadas. Es padre, es esposo, es profesional,
es deportista y todas sus necesidades se unen en un solo ser humano que viene y que da lo mejor de sí para impactar el negocio. Si esta persona no diera lo mejor de sí, no podría generar un impacto en los clientes, que son los que al final monetizan nuestro ingreso. Entonces, acá debemos enfocar siempre y pensar en la remuneración total. En estas épocas se vuelve todavía más importante el peso de la compensación emocional. Factores como el reconocimiento, el desarrollo y el bienestar alcanzan una relevancia importante. Se trata de decidir con quién me quiero yo comprometer como trabajador, cuánto la empresa está tratándome bien a mí, y de esa misma forma yo voy a tratar bien a mi empresa. Es una relación ganar-ganar, realmente esa relación de compromiso emocional. Y pues sin descuidar la compensación material, que está compuesta por los sistemas de salario fijo, salario variable y también los beneficios. Algunas consideraciones de la compensación emocional. El espacio quise empezar por desarrollo, ya que es uno de también los puntos donde muchas veces quienes ven el capital humano como un costo, ven la oportunidad máxima de reducir. Y realmente la reducción es de las acciones menos efectivas en época de crisis y que tienen un más alto impacto negativo en el compromiso. Entonces, podemos, porque en este momento tenemos que ser creativos y tenemos que entender cómo hacemos el desarrollo de los colaboradores. Muchas veces, incluso en esta reasignación de roles, hay oportunidades de crecimiento y no olvidemos, aunque la persona esté en teletrabajo y decíamos la semana pasada, aunque hayamos tenido que reducirle parte de su jornada, pues es importante buscarle formas de desarrollo y buscarle formas de desarrollo haciendo una excelente relación de costo. Cada vez hay más oportunidades a mejor costo, pero no se trata simplemente de decir vamos a poner a las unidades de aprendizaje y desarrollo en stand-by, no gasten un 5 independientemente. No, realmente esa es una de las acciones menos eficaces y que tienen un más alto impacto negativo en el compromiso. Este dato se los puedo dar pues por la conversación con la gente, por las acciones que hemos visto en el día a día y demostrado en un estudio que hizo en Europa tras la crisis del 2009, el Boston Consulting Group, con gerentes generales y gerentes de recursos humanos de las empresas. Y realmente el impacto negativo de la reducción en el compromiso fue mayor que el de otras prácticas, como la disminución en el pago de bonos por desempeño. Entonces, tengamos eso muy presente. Y sobre todo, otro punto que quiero recalcarles es que en este momento esta crisis nos tiene con un tema muy delicado. Hace un año estábamos en una charla de Microsoft donde presentaron el resultado de un estudio donde se decía que el 74% de los trabajadores costarricenses teníamos brechas de cara a la automatización. Teníamos que cambiar nuestras habilidades de cara a la automatización en los próximos años. Pues como lo decía Damaris, esta situación, esta pandemia, nos obligó a acelerar esta digitalización y estas brechas se vuelven más evidentes y necesitamos que nuestro talento la cierre en el más corto tiempo posible. Entonces, es importante que pensemos que el desarrollo y la inversión que estamos haciendo en esa área es parte de la compensación y es parte de esa forma de impactar a quienes realmente están impactando nuestro negocio. El tema del bienestar, otro de estos componentes que el modelo de World at Work pone dentro del sistema de Total Rewards y que realmente es muy importante. La productividad está estrechamente ligada al bienestar físico, emocional y financiero del colaborador.
¿cómo me concentro yo realizando mi trabajo si tengo problemas básicos de la seguridad de mi familia? Si tengo problemas financieros fuertes, si estoy a punto de perder mi casa, o si sé que ese día es el remate o que es la condición extrema. Entonces, o si sencillamente estoy súper adolorida de todo el cuerpo de trabajar en la silla de mi casa, que es una silla pequeña, y que tengo que ponerla contra una pared porque es una casa pequeña donde están haciendo también teletrabajo la pareja y donde están 3 chiquitos llevando su escuela. Entonces, acá es muy importante entender que las compañías pueden hacer cosas para compensar emocionalmente y hacer sentir bien a su colaborador que no necesariamente implican tanto dinero. Por ejemplo, compañías que se han preocupado por llamar a sus colaboradores y irles a dejar a la casa la silla que usaban en la oficina. Una silla muchísimo más adecuada ergonómicamente que la silla de la mesa de comedor de la casa. Entonces, es importante esa preocupación por la ergonomía. Temas como aplicar medicina preventiva. Realmente eso eleva el bienestar. Programas estructurados con un médico de empresa, revisando el nivel de azúcar, de diferentes indicadores médicos de los colaboradores, otorgando la posibilidad de tener dietas balanceadas, acceso a charlas de nutrición, por ejemplo. Todo este tipo de actividades nos permiten generar un mayor bienestar. Inclusive hay compañías que se han dedicado, por ejemplo, en fechas especiales como el Día del Niño, a hacer actividades para distraer un poco y ayudar a que los hijos de los colaboradores también venzan estas tensiones que nos ha generado pues la pandemia y el distanciamiento social a todos los seres humanos. Tenemos que entenderlo, y esto también es parte de la labor de un profesional en compensaciones y de cualquier líder de la empresa cuando estamos hablando de impactar personas, que eso es lo más importante. No olvidemos que el talento son personas. Y por último, en la parte emocional, es importante el reconocimiento, reconocer y celebrar el éxito y contribuciones de la fuerza de trabajo. Pueden ser desde el tipo de reconocimiento de una promoción, incluso el mismo LinkedIn tiene sus facilidades para hacer reconocimientos públicos, que siempre nos interesa, hasta ir a dejar un helado que se los lleva el Uber a la puerta de la casa o cualquier compañía de estas. Y realmente compartir, reconocer el buen trabajo es importante para mejorar el impacto que va a tener en los colaboradores. El deseo de permanencia en la empresa es el retener el talento. No pensemos que porque tienen cierto nivel organizacional esas cosas no son importantes. En realidad, todos somos seres humanos, todos estamos pasando por momentos difíciles que generan ansiedad, y pues hacer estas pequeñas acciones nos ayudan a que las personas se sientan mejor y tengamos un mejor campo para aplicar las medidas que tengamos que tomar en el campo de la compensación material. Realmente es que está muy ligado. Es como abonar la tierra para poder tener esa buena relación con los colaboradores que nos permitan aplicar las medidas. Vamos a ver el tema ya de la compensación material. ¿Qué están aplicando las compañías? Bueno, como hablamos, lo más respaldado es la reducción de jornadas y la suspensión de contratos. Sin embargo, más allá se han trabajado, por ejemplo, que la suspensión de contratos y la reducción de jornadas se haga mediante trabajos compartidos. Si yo tengo que reducir 4 operarios, le reduzco a 8 medio tiempo y se quedan trabajando un turno cada uno para asegurarnos de que 8 personas tengan por lo menos un ingreso mínimo
para cubrir sus necesidades básicas como ser humano y de su familia. Entonces esto es algo importante que han logrado hacer las empresas, compartiendo gastos para poder tener trabajos compartidos. También se han hecho acuerdos especiales. Por ejemplo, hay empresas donde los trabajadores han determinado que se les rebajen un día al mes a todos los trabajadores con el propósito de que no se despida a nadie. Entonces, la reducción desde el punto de vista de la planilla la hacen donando cada uno de los trabajadores un día de su tiempo. Estos son acuerdos que se han tomado a niveles especiales que suceden. Puede ser también en otras empresas que los más altos niveles han hecho un esfuerzo, han donado una parte especial, un sacrificio mayor en estas reducciones y tocando menos a los niveles más bajos, pero son espacios donde la gente negocia para poder tener la mayor cantidad de trabajadores. Y por supuesto el cambio de roles cuando la situación lo permite. Entonces aquí vemos y vimos durante la época de cierre total saloneros haciendo de mensajeros, repartiendo la propia comida de su empresa. Vimos trabajadores de una agencia de viaje haciendo mascarillas con máquinas de coser en sus puestos de trabajo, y pues es parte de esa preocupación por asegurarse que los trabajadores puedan tener su nivel de salario base. ¿Qué es importante acá? Ser transparente con las decisiones tomadas. Realmente la gente necesita, como les digo, entender, y tiene que haber una congruencia entre lo que estamos haciendo. Hay compañías que también salieron a acogerse a la reducción de jornadas y a la suspensión de contratos de forma rápida y acelerada, aprovechando que el contexto legal se los hacía, cuando en realidad su volumen de trabajo no había bajado tanto, y además sus ingresos anteriores pues les permitía tener una posición más ganadora como para poder haber mantenido trabajadores con otras posiciones y haciendo crecer el negocio. Entonces, realmente en ese sentido hay que ser muy congruente con por qué estoy tomando la medicina, sí, en realidad es una medicina que estoy aplicando a la empresa, y pues si tengo que hacerlo, tratar de hacerlo de la mejor manera. Como les decía, el mensaje debe ser, es por la sobrevivencia del negocio, o sea, no es que tampoco vamos a pagar todos salarios y vamos a vivir aquí hasta diciembre y en enero veremos a ver qué pasa. Las empresas tienen que planificar sus costos de personal, en eso estamos claros, y es importante ser transparente con esas decisiones. O sea, si estamos reduciendo desde ya es con un propósito futuro. Muy importante, asegurarse de identificar las inequidades internas, tanto como les decía temprano, con el tema de las estructuras en los errores comunes, por el recargo que se esté haciendo de trabajo a algunas personas, como cuando una persona no está cumpliendo con su trabajo y está teniendo un mal desempeño. Si algo llama la atención es que cuando la empresa paga muy bien, no tiene ningún problema, los trabajadores pueden tolerar el saber que hay una persona que no está totalmente comprometido y que está, en otras palabras, ahí calentando la silla y ganándose el salario por eso. Sin embargo, en estas épocas es importante entender el compromiso que han adquirido los trabajadores de buscar evitar esos desperdicios de salario. Entonces, me lo decía un jefe hace un tiempo, que sus trabajadores llegaron y le dijeron: nos acogemos perfecto a que se nos rebajen estas horas de la jornada, pero por favor que se tomen las acciones con esta persona, porque esta persona realmente no está haciendo lo que debería de hacer, y con su mala actitud perjudica a toda la empresa. Entonces, no es justo que todos estemos subsidiando de alguna forma las deficiencias en el desempeño de él. Entonces, es una época todavía
para ser más cuidadosos y prestar atención a estos temas, identificar cualquier inequidad interna que se dé. Y por último, no perdamos el pulso del mercado. Realmente lo que hacemos en una economía como la nuestra afecta a todos los roles y tenemos que estar pendientes quienes ya no solo quiénes son nuestros competidores directos en mi negocio, sino quiénes son las personas o las industrias que están compitiendo por ese talento que yo necesito. Independientemente de la industria a la que yo me dedique, hay posiciones que se están convirtiendo en críticas y realmente hay que tener un ojo en el mercado para saber hacia dónde se están midiendo, cómo las puedo desarrollar o cuál sería el costo de poder traer una persona de esas a la empresa en relación a los salarios base. El otro punto que nos preocupa a la mayoría de personas en compensaciones y lo que más se generan las compensaciones sobre estos temas es la compensación variable de ventas. Acá quiero agradecer a una serie de personas, gerentes de recursos humanos, gerentes de compensaciones, directores comerciales y gerentes generales que me aportaron en un sondeo que realicé en semanas anteriores sobre qué estaban haciendo sus compañías en el área de ventas. Y es interesante destacar que la mitad de las compañías no ha realizado cambios, aun cuando en la mayoría de ellas la situación económica sí ha hecho que los ingresos de los colaboradores se hayan visto afectados. De las pocas que han realizado cambios, lo que han hecho es cambiar los parámetros de los esquemas de comisiones. Entonces, por ejemplo, darles más peso dentro de la ponderación de un esquema de bonos a aspectos de control, de seguimiento de clientes, que de clientes nuevos, porque número de clientes nuevos, por ejemplo. Otra actividad que ha sido reducida la participación es la adecuación de las metas. Y es interesante porque hay ahí una tendencia a que realmente la gente no ha sabido cómo adecuar las metas. En un ambiente como con tanta incertidumbre, es un poco arriesgado lanzarse a adecuar metas. Entonces ha sido muy bajo el nivel de empresas que se han atrevido a poder adecuar las metas realmente en momentos como estos. Otra práctica que se ha aplicado, pero en poca tendencia, poca frecuencia de aparición, es el garantizar un pago. No necesariamente el promedio de comisiones que venía ganando el ejecutivo en el periodo previo a la pandemia, pero sí garantizar un porcentaje de los ingresos para ajustarle un salario mínimo que le permita cubrir ciertas necesidades básicas. Esto especialmente lo han aplicado cuando son posiciones que tienen realmente una composición muy alta del salario en riesgo. Entonces, cuando el salario fijo es muy bajo y el variable representa un 70, un 60% de los ingresos de la persona, pues sí hay compañías que han optado por garantizarle de ese 70% variable por lo menos un 50% o un monto mayor si es posible. Algo que me llamó la atención de todas estas empresas que investigué es que los cambios los han aplicado para toda la fuerza de ventas. No se ha hecho ninguna distinción pensando en el alto desempeño o en el talento crítico del negocio. Estamos hablando de empresas, algunas grandes con fuerzas de ventas importantes. Entonces, viendo esto, que es, como le digo, lo que ha hecho el mercado en este corto tiempo de reacción y tratando de hacer lo mejor para sus compañías, nuestras recomendaciones es realmente analizar el plan por plan y persona por persona. Aunque tengamos diferentes fuerzas de ventas en la compañía, no podemos tomar una única decisión. Realmente hay fuerzas de ventas más maduras, hay fuerzas de ventas de productos que están en desarrollo
y se debe sentarse y hacer un análisis plan por plan y personalizarlo. Estamos en un momento donde la economía cada vez nos lleva más a la personalización de servicios y eso tenemos que llevarlo también a las compensaciones. ¿Quién es mi talento clave? ¿Quién me maneja ese segmento de clientes, ese 80-20? ¿Quiénes manejan esos clientes que son los que, ese 20% que me genera el 80% de mis ingresos? Y esos ejecutivos, esos vendedores, deberían de tener algún reconocimiento especial. Entonces, sí implica mucha negociación, las compañías que lo han hecho realmente han invertido bastante de su tiempo generando diseños, negociando con gerentes comerciales, con gerentes de ventas, con recursos humanos, pero vale la pena. Siempre analizar los esquemas de bonos versus los esquemas de compensaciones, de bonos versus comisiones, o ampliar plazos de pago. Por ejemplo, una compañía que solía pagar un porcentaje 3%, digamos, de comisión sobre el consumo en el primeros 6 meses del producto por parte del cliente, ha decidido, esperando un poco esta estabilización económica con el propósito de no perjudicar a los colaboradores y no arriesgar sus ingresos, extender ese plazo y reconocerle el consumo del cliente durante el primer mes con un porcentaje menor. Entonces es un poco el diferir la compensación en el plazo cuando el producto y las condiciones lo permitan. Y por último, es muy importante, la gente de ventas siempre tiene mucho que decir. Ellos saben qué necesitan para vender más y no podemos centrar solo el tema en cuánto está ganando o qué problemas está teniendo. Hay que ayudar a esta gente a poder, en medio de la crisis, desarrollar nuevas habilidades y entender cómo la empresa puede facilitarles a vender más y también crear con ellos opciones para que sea un paquete de compensaciones atractivo y que no tengamos a los vendedores realmente preocupados, siendo un motor tan importante para la empresa, por cómo pagar la casa o cómo pagar la educación de sus hijos y que puedan realmente concentrarse en colocar nuestros productos en el mercado, que es la principal meta de la compensación variable. El último tema que vamos a desarrollar hoy, y es un tema muy interesante porque es el bono por desempeño, o bono anual realmente. El bono anual por desempeño es una práctica muy común en el mercado. La mayoría de las compañías tienen un bono estructurado previamente que se discutió a inicio de año normalmente, o inicios del año, enero, febrero, ya los bonos estaban discutidos y no desde el presupuesto anterior y ya los principales colaboradores ejecutivos normalmente, que es a quienes va dirigido el bono, estaban muy claros de cómo lo iban a obtener. Algunas otras compañías han tenido la práctica de pagar un bono discrecional, a criterio del empresario o a criterio del jefe, pero lo que me llama más la atención es que de estas empresas que tienen un bono estructurado donde los ejecutivos ya sabían las reglas del juego, la mitad de esas compañías todavía no tienen claro qué ajustes podrían realizar para el pago del bono. Prevén que se va a hacer algún ajuste. No va a ser, si les dio 70%, van a recibir el 70%, y si el bono decía que con la nota mínima era 80 y no llegaron a 80, no van a recibir nada. La mayoría de las compañías, la mitad de ellas, prevén que se van a hacer ajustes a esos temas críticos, pero todavía no se ha hablado cuáles van a ser estos ajustes. Es importante porque estamos ya a 3 meses de que finalice el periodo típico de bonos, que es en diciembre, y todavía no se ha sacado el tema a la luz pública. Los que ya han tomado decisiones, que son menos de la mitad, lo han hecho flexibilizando límites. O sea, hay compañías que ya les han declarado que no importa lo que pase,
Si llegaron a un 30% de la meta, van a pagar ese 30%, han sido más flexibles con ese límite o han cambiado características del mismo. Entonces, eliminar el proyecto de apertura del nuevo edificio, el nuevo punto de venta y trasladar el peso de ese nuevo edificio a la implementación exitosa de las redes para que la gente pueda trabajar desde su hogar, por ejemplo. Entonces, hay empresas que ya han tomado, lo que han hecho es cambiar esas características del bono y han permitido pues que la gente tenga una mayor claridad. ¿Cuál es nuestra recomendación al respecto? En términos generales, porque como decimos, cada situación es particular, hay que considerar cuánto correspondía ese bono por desempeño de la compensación total del trabajador. No es lo mismo si yo acostumbro recibir un bono de 12 salarios, si acostumbro recibir un salario anual o medio salario. Pero independientemente de esos temas particulares que tienen que conversarse, es importante conversar sobre el tema y aclarar expectativas. Al día de hoy, aunque esto lo contestaron gerentes generales y gerentes de recursos humanos, que muchos de ellos están viendo que sí se van a hacer ajustes, son pocos los que ya tienen tomada la decisión que simplemente si no se pagó, no se pagó, es una minoría. La mayoría ve la posibilidad de hacer ajustes, pero no se ha conversado sobre esas expectativas. Entonces, podríamos tener un ejecutivo que esté esperando todavía que mi jefe me cancele un bono porque va a tomar en cuenta las circunstancias y me lleve la sorpresa de que esto no va a pasar y esto afecte emocionalmente mi presupuesto y mi compromiso con la empresa, porque yo esperaba que siempre me pagaran algo. O podríamos tener gente en el otro extremo, una persona que esté sumamente estresada haciendo sus números sin considerar este bono y pues la empresa está consciente que va a aplicar un ajuste. Entonces, empecemos desde ya a aclarar expectativas con esas personas críticas. Recordemos que es gente que es importante para la empresa. Por otro lado, tenemos que ser conscientes. En la aplicación de este pago de este bono y en estos ajustes, no hay una fórmula que podamos aplicar que digamos, aquí les vengo a presentar la fórmula mágica con la que ustedes pueden hacer un pago objetivo, un cálculo objetivo de cuánto le corresponde al ejecutivo X, ajustándole, haciendo una conversión del bono prepandemia al bono después de la pandemia. No existe esa fórmula mágica, pero tenemos que reconocer que vamos a aplicar la subjetividad y vamos a tratar de regularla. Entonces, como responsables de esta área, tenemos que empezar a pensar en qué criterios y con qué límites voy a aplicar esa subjetividad. Voy a subjetivizar metas, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que no vale es que simplemente termine pagando los bonos considerando la situación de máxima cercanía que tengo con este colaborador o a quienes tuvieron más problemas porque además su pareja o su contraparte económica también está teniendo problemas. Hay que saber cuál es la subjetividad que voy a aplicar y cuando yo me siento a analizar sobre qué factores voy a usar subjetivamente, pues esto me ayuda a tomar decisiones que puedan ser más transparentes para la organización. Y por último, sabiendo que siempre hay que estar jugando con el flujo de caja y con la situación financiera del corto plazo, porque realmente son situaciones importantes, aunque tengamos muy buenas intenciones, si nuestro flujo de caja no nos lo permite, no podemos repartir bonos, aunque haya sido un buen año en otros avances que estemos haciendo para el desarrollo del negocio, podemos evaluar la posibilidad de incentivos a largo plazo. 2, 3 años que se pagan diferidos y que genera un compromiso del colaborador porque es consciente de estas buenas intenciones y a la vez un compromiso por mejorar esos flujos para que la empresa tenga la capacidad financiera de pagarlo. Este
es básicamente lo que les tenemos preparado para esta tarde. Esperamos que haya sido de utilidad, que les dé algunas guías y pasaríamos con Steven a la parte de preguntas. Así es, gracias, doña Cristel. Dice una de las consultas que tenemos, este tipo de bonos, que era el tema que estaba tocando al final, doña Cristel, se pagan anualmente, se pueden considerar como un derecho adquirido. Y si no se pagara a los empleados, ellos podrían realizar algún tipo de demanda a nivel legal. Esto tomando en cuenta, obviamente, que cumplieron los objetivos previamente establecidos. Todo va dentro de una misma pregunta. Ok, bueno, aquí hay que ser muy cuidadoso, y no voy a querer inmiscuirme en el espacio de los abogados, porque realmente hay detalles muy específicos de la relación laboral en la que podría estar establecido este bono. Normalmente, si se tiene este tipo de acuerdo, si está establecido y si hay un compromiso de bono, pues pensaría que sí hay una responsabilidad de la empresa y si se lograron los objetivos, debería de ser una situación de flujo de caja lo que me haría no poder pagarla. Entonces, independientemente del aspecto legal, que como le digo, prefiero dejárselo a sus abogados, yo lo que preguntaría es, ¿cuál es la razón para no pagarlo? ¿Y qué efectos me va a tener en eso, en ese ejecutivo que logró sus metas? Porque realmente, si es una persona talentosa, al margen de lo que me diga la ley, ¿qué quiero hacer yo con esa persona? O sea, puedo buscar soluciones creativas, como le digo, cambiar por algún beneficio en especie o diferir su pago, transformarlo en acciones de la compañía, en un tipo de acciones. Hay otras formas, pero no simplemente no pagarle a una persona que logró sus metas. Entonces, realmente habría que analizar, ¿verdad?, el contexto de la pregunta. A veces puede ser metas mal diseñadas, también las que se logró. Hay mucha tela que cortar, pero mi pregunta sería más bien, piensen en por qué no le quiero pagar y qué efectos va a tener eso en el talento de la persona en el largo plazo. Sí, excelente la respuesta, doña Cristel. Con respecto a otra de las consultas, dice, con respecto a la compensación emocional, ¿qué están haciendo las empresas concretamente en Costa Rica? ¿Tienen algunos ejemplos? No sé si querés, Damaris, responder vos o... Bueno, tal vez importante, el salario emocional realmente es un concepto que abarca muchos temas, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuánto valora la gente que, por ejemplo, se les brinde información de lo que está sucediendo en la compañía, de cómo vamos, si estamos estables, si estamos realmente teniendo una crisis muy fuerte financieramente hablando como empresa? Entonces, desde temas de manejar una comunicación clara, fluida, darle oportunidad a los colaboradores de participar activamente, así estén trabajando desde sus casas. Todo esto es parte de la compensación emocional. Y acá en Costa Rica se han visto ejemplos muy interesantes de empresas que con pequeños detalles han venido haciendo un esfuerzo por mantener el compromiso de los colaboradores, ¿verdad? Cosas como hablaba Cristel, como pequeños reconocimientos a un buen desempeño o cuando hemos logrado salir avantes en algún proyecto específico, ¿verdad? Incluso temas de bienestar, de salud. Si, por ejemplo, si anteriormente se brindaban, por ejemplo, clases de yoga, pilates, cosas de esas, tratar de reconvertir las posibilidades y brindarlas de manera también virtual, ¿verdad? Son pequeños esfuerzos que realmente no requieren incluso una inversión mayor o adicional, pero que los colaboradores lo aprecian muchísimo, ¿verdad? Y por supuesto todos los símbolos, como algún pequeño detalle que se les mande a los colaboradores a sus casas, con el logo de la compañía, quizás con algún implemento que incluso sea para uso del día a día de trabajo. Todo esto es parte del salario emocional que realmente pues hemos visto las compañías muy creativas
realizándolo acá en Costa Rica, ¿verdad? Pues para darles simplemente algunos ejemplos. Sí, de hecho eso preguntaba Catalina Zamora aquí dentro de las consultas, que en estos tiempos de pandemia, ¿qué salarios emocionales se ha visto en las empresas que ha ayudado a los colaboradores? Doña Damaris, esto es de lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Claro, de hecho también, por ejemplo, hay compañías que han implementado sistemas de ayuda al bienestar del colaborador, poniendo, por ejemplo, líneas directas de consultas en temas psicológicos, en temas legales, en temas médicos, para que haya una línea directa de apoyo al colaborador cuando tenga algún tipo de problema que no solamente es de índole laboral, de que desconozco cómo se hace esta función, no, realmente tengo una situación en mi familia, en mi casa, me está impactando una situación de pareja, lo que fuere, y me está afectando mi desempeño laboral. Entonces, algunas compañías incluso, hay algunos proveedores que se han también puesto muy a tono con ofrecer este tipo de líneas directas de apoyo y de ayuda a los colaboradores en áreas como manejo financiero, cómo manejar, hacer ciertas consultas de índole legal, como les decía, pero sobre todo en temas de la parte de estabilidad psicológica y consultas, incluso también médicas, que muchas veces son muy puntuales y que no requieren quizás una visita al médico, pero sí son formas de apoyar al colaborador y de brindarle realmente un sistema de apoyo que le permita tener una mayor tranquilidad y estabilidad para seguir pues brindando esa milla extra que requiere este momento de crisis y de pandemia. Doña Damaris, otra de las consultas y también para doña Cristel, ¿cómo comunicar a los colaboradores que no van a tener un aumento salarial sin que esto obviamente impacte en su motivación? Pues, bueno, realmente la comunicación es vital en el proceso. ¿Cómo se comunica? Lo importante para mí es trabajar mucho el cascadeo y primero, como les decía, ¿qué tierra tengo? ¿Cuánto he demostrado a mis colaboradores que realmente me importan? Si yo me siento valorada por una empresa, yo puedo entender que esa empresa no tenga la capacidad para pagarme. ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas con contenedores que no han llegado, porque nuestro producto está totalmente fuera del mercado y tuvimos que readecuarlo y tuvimos que hacer importantes inversiones para poder implementar el e-commerce y la transformación digital. Entonces, realmente, ¿cómo se comunica? Se comunica con hechos reales, hablando de transformación y, muy importante, involucrando a los líderes y que ellos entiendan muy bien por qué se está tomando la decisión. No hay nada más nocivo para un trabajador que un líder que le diga que no entiende por qué se está tomando esta decisión y que yo creo que vos deberías ganar muchísimo más, pero lamentablemente no te lo puedo reconocer. Si un líder da ese mensaje y no le dice cuáles son esas razones, pues está realmente acabando con la credibilidad de la compañía. Entonces, acá es importante que desde la máxima autoridad, gerente general o dueño, participe, que no hayan sorpresas. O sea, si estamos, y se los digo con hechos reales y en medio de pandemia, no sé cómo habrá terminado la discusión, pero había una compañía planeando las reestructuraciones que iba a hacer en sus aumentos salariales y a la vez implementando el diseño que iba a hacer en su infraestructura física, en el rediseño de unas oficinas ejecutivas. Entonces, obviamente, ahí es muchísimo más difícil de comunicar. O sea, ¿cómo comunico yo que no voy a hacer aumentos de salarios al mismo tiempo que invito a la inauguración de el nuevo piso que he habilitado para los ejecutivos? Ahí no tengo respuesta porque realmente no hay transparencia en el mensaje. Pero cuando el mensaje es transparente y la situación no se refiere a que no estoy apreciando el desempeño y que no les estoy brindando oportunidades, sino
que es un tema de sobrevivencia. Yo creo que de más está decir, y los trabajadores entienden que no estamos en un momento fácil de la economía y que requiere un esfuerzo de todos. Entonces, realmente es valerse de ese mensaje y aprovecharlo más bien para hacer conciencia en los trabajadores que ellos son socios del negocio, que no son simplemente alguien que vive ahí y que recibe un sueldo y que mañana se va a ir. No, es un socio del negocio y qué opciones les doy a futuro, ¿verdad? Como les decía, o sea, si las personas saben que su escala salarial no está limitada, que van a seguir creciendo conforme la compañía vaya creciendo, son mensajes que yo puedo dar. Podría incluso pensar en ofrecer un bono a ser pagado en el 2021 o en el 2022 a final del año, si logramos que esto se pueda hacer. Entonces les digo, bueno, vean, no voy a poder hacer aumentos salariales, pero si logro mejorar en estos 6 meses y logramos llegar a este punto, en diciembre vamos a hacer un pequeño reconocimiento una única vez. Entonces son formas de hacerlo, pero no hay que tener temor de comunicarlo. O sea, si no se puede hacer aumentos, no se puede hacer aumentos, pero realmente lo evaluamos y sabemos que no se pueden hacer. No fue una decisión arbitraria de que fue la línea que vimos más alta en los estados financieros y decidimos aplicarle el recorte inmediatamente. ¿Dónde más está aportando la empresa en esa reducción de costos y no solo en los salarios? Claro, y la última pregunta que vamos a responder, y ya creo que lo han tocado bastante, pero igual la voy a lanzar. Dice, si la empresa no cuenta con un presupuesto, ¿de qué otras formas podría compensar el alto desempeño? Esto tomando en cuenta todo lo que hemos estado conversando y los que ustedes han expuesto. Bueno, las oportunidades de crecimiento, el poder mejorar mi empleabilidad, siempre es un valor agregado para un trabajador, porque no solo es la opción de que se me dé más trabajo, es que en ese trabajo se me explique en qué se está haciendo ese alto desempeño. Entonces, la oportunidad, por ejemplo, de presentar ante una junta directiva es un plus que la persona valora y que después de esa presentación ante junta directiva se me retroalimente de lo que hice bien y lo que hice mal, pues son temas que no tienen un costo, pero sí permiten decir que en esta compañía estamos reconociendo que de todos los 6 asistentes que tengo en el área de contabilidad, este es mi mejor asistente y se ganó el derecho de ir a hacer la presentación a junta y ya lo conocen y tiene una mayor exposición. Esa es una forma. ¿Qué otra forma podría tener yo de reconocer ese alto desempeño? El tiempo libre, la confianza. El teletrabajo se ha convertido, ha dejado de ser un beneficio en muchas organizaciones para convertirse en una obligación. Pero sin embargo, esa confianza de cuántos días le estoy dando de teletrabajo, el darle más flexibilidad de horario a ese trabajador, entonces, por ejemplo, no tenerles herramientas, y yo aquí soy una de esas que voy en contra de esas herramientas que te miden hasta cuántas veces fuiste al baño y dejaste la computadora sin trabajar. El demostrar más confianza en la gente, darle la oportunidad de generar nuevos, son formas de generar ese desempeño. Como les decía, el LinkedIn tiene una opción para generar reconocimientos por un buen trabajo. No tiene costo. Realmente el decirle a alguien estoy muy orgullosa de tu trabajo es algo que no tiene que requerir un presupuesto muy alto. El comprarle unos chocolates y ponerle, obsequiarle un chocolate ese día que diga gracias, ya hasta los venden etiquetados con la palabra gracias, y no es un presupuesto que nos va a generar un desequilibrio financiero, pero sí nos va a permitir generar reconocimiento. Quisiera agregar una idea que me ha parecido bonita, porque la verdad que las economías muchas veces avanzan y a veces retroceden en ciertos aspectos que se vuelven nuevamente importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el canje, el trueque entre las mismas compañías. Muchas veces son clientes de nuestra empresa, quizás es una compañía, no sé, del área de turismo, que nos puede también pagar parte de nuestros servicios con algún canje, por ejemplo, de un hospedaje en algún hotel o qué sé yo, y
poder utilizar ese tipo de posibilidades para ofrecérselo a personas de alto desempeño, que hayan sido realmente medido ese desempeño y que objetivamente se pueda reconocer. Entonces, solo para poner un ejemplo, pero creo que el tema de los canjes entre las compañías en un medio de compañías que colaboran entre sí también para la subsistencia, no hay que dejarlo de considerar como una muy buena opción. Excelente, doña Maris, muchas gracias. Ya vamos a ir finalizando el webinar del día de hoy. Vamos con un mensaje final de ustedes, empezando con don Germán, con el detalle de lo que tuvimos el día de hoy y lo que tendremos más adelante. Don Germán. Gracias, Steven. Bueno, ¿qué tema desarrolló Cristel hoy, Damaris, tan importante, un tema dificilísimo en nuestras empresas, un tema muy complicado para entenderlo porque al final somos seres humanos y administrar seres humanos es muy complejo, muy difícil y eso cuesta entenderse muchísimas veces. A veces creemos que compensar con el salario es suficiente, creemos que con el horario es suficiente y realmente lo que nos han dicho es que hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer que no requieren realmente de costo, que no es una inversión muy alta, pero que podemos hacer para que nuestro colaborador se encuentre mejor, en un mejor ambiente y por lo tanto realice mejor la labor. Este tema y muchos más son los que Grant Thornton ha estado desarrollando y va a desarrollar próximamente. Acompáñenos, tenemos el capital humano suficiente con Damaris, con Cristel, para seguirles acompañando en la asesoría permanente que ustedes se ocupan en la solución de problemas de capital humano en sus empresas. Y agradecerles a Cristel y a Damaris por la participación del día de hoy y a ustedes que nos acompañan. Gracias. Cualquier duda más pueden seguirlo mandando al correo que tienen ustedes de Grant Thornton y con mucho gusto los vamos a contestar. Y recuerden participar en el evento que ahorita les va a indicar Steven más adelante, que es un evento que tiene la finalidad de darles todo un diploma de participación en un evento de capacitación de capital humano. Adelante, Steven, o Damaris y Cristel, si quieren despedirse. Sí, claro, vamos con doña Cristel para que se despida con respecto al tema del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Desearles lo mejor, realmente decirles que el tiempo que ustedes invierten en su capital humano es una inversión y realmente se pueden ver resultados muy positivos para la empresa. Sabemos que no estamos en una época fácil, pero realmente las crisis son las mayores oportunidades y tenemos que dirigir nuestra atención a aquellos que realmente impactan, como son nuestros colaboradores. Entonces, desearles muchos éxitos e invitarlos a ser muy flexibles, muy creativos y pues estamos para servirles. Gracias, doña Cristel. Ahora, doña Maris, con el cierre de este webinar del día de hoy y después les voy a repasar la agenda de la programación que tenemos para las próximas semanas. Muchas gracias. Bueno, realmente nuevamente agradecerles la participación a todos ustedes, decirles que en temas de capital humano precisamente queremos escucharlos, queremos también percibir cuáles son las áreas de mayor interés. Vamos a estarles haciendo llegar una pequeña encuesta como para ir definiendo algunos temas también relacionados con desempeño, compensación, pero cualquiera otra de las líneas de capital humano para poder precisamente preparar este tipo de pequeños encuentros que nos permiten compartir conocimiento y pues que nos permitan también seguir en un contacto mucho más directo con todos ustedes. Así que pues pronto les haremos llegar esa consulta para que ustedes mismos nos guíen por donde quisieran que sigamos conversando con temas de capital humano. Muchas gracias. Gracias, doña Damaris. Nada más antes de retirarnos, recordarles que tenemos varios eventos programados. El próximo jueves a las 10 de la mañana tendremos el tema de la ley de alivio fiscal con el énfasis en arreglos de pago para impuestos de aduana. Para eso tendremos a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y también Jaime Morales, gerente de aduanas de Grant Thornton. Y para el 22 de octubre a las 10 de la mañana tocaremos el tema de sociedades inactivas, nuevas obligaciones, contabilidad y riesgos fiscales. Para eso estará don Germán Morales, socio director, y Dilana Barrientos, gerente de Grant Thornton, Costa Rica. Y como decía don Germán y doña Damaris, vamos a tener un seminario de capital humano enfocado en la formación en gestión estratégica de compensaciones. Será del 3 de noviembre al 1 de diciembre, constará de 20 horas, 5 sesiones. Como dijo don Germán, se les dará
un diploma de participación, tendrá un costo de $325 más IVA y estaremos publicando todos los detalles de cómo pueden inscribirse en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn, Instagram y en Twitter. De parte de Grant Thornton Costa Rica, muchas gracias por haber estado con nosotros y que pasen una bonita tarde.